Hola, hola, buenos días. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Ahí está mi hermana Yesenia. El Señor te bendiga, Yesi. Buenos días. También está Martín. El Señor te bendiga, mi hermano Martín. El Señor te guarde. Está mi hermana Ani, mi hermano Gastón. Buenos días. El Señor Jesús los bendiga. Está también mi hermano Josué Figul. Jesús te bendiga, Josué. El Señor te guarde en su precioso nombre. Saludos. Oiga, mi hermano José Luis Rivas desde Guanacaste, el Señor te bendiga, José. El Señor te guarde en su precioso nombre. Saludos para ti, para tu casa también, para Enrique. Señor los bendiga más. Ahí está el tío Guillermo. Jesús le bendiga, mi hermano Guillermo. Señor Jesús guarde su vida. Mi hermano en Ben Won, aquí desde Moravia, desde el centro del mundo. Esperando que estén todos bien por allí en casa en Ben. Que el Señor obre con poder y gloria en sus vidas. También tenemos aquí a Lucerito. Hola Lucerito, el Señor te bendiga. Saludos, ¿cómo estás? Gusto saludarte en esta mañana, Lucerito. Bien, 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 gracias al Señor. Estamos entonces aquí un día más. Y un día más, bueno, con el entendimiento sabemos que significa un día menos para estar entonces en su presencia, para alcanzar lo que se nos ha prometido. Y bueno, esa es entonces la esperanza, la fe que nosotros, digamos, el gozo pues que nosotros tenemos, el saber de que cada día que pasa, eso entonces realmente un día menos, estamos más cerca y bueno, eso es maravilloso para nosotros como creyentes, como cristianos, porque sabemos entonces que añoramos esa casa del Padre, añoramos entonces ese poder entonces verle cara a cara, poder entonces contemplar su rostro, su gloria, su hermosura. Y eso es entonces para nosotros como cristianos, como creyentes, lo más grandioso y lo más maravilloso. Bueno, ahí se siguen sumando entonces los hermanos y agradecido con el Señor por este tiempo y por sus vidas, por este poder compartir. Ahí está mi hermano Marco Mauricio Sánchez. Hola mi hermano Marco, Jesús te bendiga. También está Mayra Vega. Mayrita, Jesús te bendiga más. Buenos días, buenos días, buenos días. Que el Señor Jesús les continúe bendiciendo. Bien, entonces, bueno, vamos a comenzar este tiempo encomendándonos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Recordemos que el propósito de este tiempo como tal es poder entonces profundizar en la predicación del día de ayer para primeramente que sea provechoso para nuestro espíritu y pues también seguidamente para que de manera pues entonces continua el Señor pueda usar nuestras vidas con poder y gloria para la predicación del Evangelio, para dar entonces obediencia al mandamiento que el Señor nos dio. Ahí está Melvincillo. Hola Melvin, Jesús te bendiga, saludos para ti y para tu mamá. El Señor los bendiga y obre con poder y gloria en sus vidas. Ahí está Helen, hola Helen, esperando que con la ayuda del Señor estén bien, tú, Abigail, bueno, todos por allí en la casa. Que obre con poder y gloria el Señor en sus vidas. Ahí está entonces nuestra Ana Solano, ya tenemos una Anita. Ahí está Jairito Guzmán. Jairo Guzmán, el Señor te bendiga y te guarde siempre también. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, entonces vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad, para que sea Él por medio de su Santo Espíritu guiándonos y dándonos la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de su palabra, de su palabra.
de su voluntad, perdón. Voy a orar, hermanos, entonces. Dios Padre nuestro, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Dios de los vivos, por este tiempo que yo y mis hermanos, Señor, podemos, puestos de acuerdo, venir y presentarnos delante de ti por medio de la fe que nos es en común en tu Santo Hijo Jesús el Cristo, confesándolo a Él como el único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas, Señor. Venimos, Padre nuestro, reconociendo tu deidad y tu exclusividad como el único Dios creador de todas las cosas, y a tu Hijo Jesucristo como el único Señor y suficiente Salvador de nuestras almas. Padre bueno y misericordioso, estamos agradecidos por esta salvación tan grande que nos has dado, y porque por tu misericordia, por tu amor y por tu bondad, un día más hoy podemos, Señor, estar aquí delante de ti, buscando tu rostro, Señor, en tu presencia. Anhelando, Señor, estamos y deseamos. Anhelantes, Señor, estamos y deseando el poder, Señor, conocer mejor y entender mejor tu voluntad. Por eso el clamor mío y el clamor de nosotros, de mis hermanos, el clamor nuestro como iglesia, Señor, es, por favor, ábrenos las Escrituras, Señor. Por amor a tu nombre, Señor, danos, Señor, la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu bendita, gloriosa, maravillosa y siempre viva palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta hora, prospera este tiempo, Señor. Venimos en obediencia, Señor, al mandamiento de tu Hijo Jesucristo. Venimos, Señor, siguiendo su ejemplo de mañana, oh Padre, buscando tu presencia, buscando tu rostro. No, Padre, clamando, no pidiendo para nuestros propios deleites, ni para gastar en nuestras propias cosas, ni en la concupiscencia, ni en la maldad de nuestro corazón, Señor. Sino porque, Señor, sabemos que de qué le sirve al hombre ganar el mundo y todo lo que en él hay si pierde su alma. Sabemos que no hay nada más grande, Señor, y cómo escaparemos nosotros, Señor, si descuidamos esta salvación tan grande. Por eso capacítanos, Padre, prospera este tiempo, Señor, para que por medio de tu palabra nosotros nos acerquemos más a ti, a través del conocimiento, Señor, nuestra fe, de que a medida que crece nuestro conocimiento y entendimiento de tu voluntad a través de tu palabra, nuestra fe crezca, Señor, como esa grano, como esa semilla de mostaza. Por favor, Padre, trae la revelación, Señor, a nuestras vidas. Ábrenos las Escrituras, que tu Santo Espíritu nos conmueva y nos guíe a toda la verdad, que las tinieblas retrocedan, que todo el entenebrecimiento del entendimiento sea quitado, que todo espíritu que no sea, Señor, el tuyo, Señor, todo conocimiento que no sea el tuyo, Señor, sea, Señor, enmudecido en esta hora en el nombre maravilloso de Jesús. Por favor, ayúdanos, Señor. Danos, Señor, esa sabiduría, ese conocimiento, ese poder y esa revelación. Capacítanos, Señor, para toda buena obra, para que nos podamos, Señor, presentar delante de ti como obreros aprobados, que usan para bien, Señor, la palabra de verdad. Yo te pido en esta hora, Señor, que obres con tu Espíritu Santo, que tu reino venga con poder, que ángeles sean añadidos, que seas tú, Señor, con tu palabra limpiando cada vaso y llenándolo con tu Espíritu Santo y usando con poder y gloria nuestras vidas, para que como iglesia podamos darle obediencia al mandamiento de tu Hijo Jesucristo, de predicar el Evangelio del reino de los cielos a toda criatura. Ayuda, Señor, ayúdanos a mis hermanos y a mí, para que no nos quedemos callados, Señor, para que demos testimonio eficaz de la vida y obra de tu Hijo Jesús el Cristo resucitado en nosotros y a través de nosotros. Padre nuestro, nosotros estamos aquí reconociendo nuestra necesidad, nuestra dependencia de ti absoluta en todo y para todo. Sin ti nada somos y nada podemos hacer. Está escrito que el caballo se alista para la batalla, pero que tuya es la victoria. Que la victoria te pertenece a ti, que hiciste el mundo con tu poder y lo afirmaste con tu saber. Señor, Señor, Jesús, Jesús, Jesús.
Obra con tu Espíritu Santo en cada uno de mis hermanos, Señor, en sus vidas, en sus casas, Señor, en su parentela, en su familia extendida, en sus vecinos, en sus compañeros de trabajo, Señor. Usa, Señor, sus vidas para tu reino, para tu gloria, porque en el sepulcro nadie te alabará y nadie invocará tu nombre en el Seol. Por favor, ábrenos, Señor, puertas eficaces para la predicación del Evangelio, Señor, para que tu palabra viva, corra y produzca la vida, para que más salgan y se conviertan de la potestad de Satanás y vengan a la luz admirable de tu Hijo amado. Por amor a ti mismo, por amor a tu nombre, te lo pedimos, Padre nuestro, y a tu gracia, a tu buena voluntad, Señor, estamos encomendando nuestras vidas, nuestras casas. Y en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, ahí está entonces don Jorge Pérez también viendo este video. El Señor Jesús lo bendiga, don Jorge. Feliz día para usted, para todos aquí entonces a la distancia. ¿Quién más entonces para que no se me quede nadie por ahí sin saludar? Bueno, ahí poco a poco se irán sumando, se van entonces sumando los hermanos y bien. Entonces ahí está el hermano Pastor Juan Manuel. Hola, Jesús te bendiga, mi hermano. Saludos. Ok, bien, entonces no sé si está muy bajito, discúlpeme, pero es que se me va por la mañana mira cómo me cuesta despegar con la voz, la garganta. No es fácil, pero bueno. Entonces, aquí en el Evangelio según San Lucas, compartimos el día de ayer y capítulo 12, versículos del 35 al 40. Dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para cuando llegue y llame, le abren enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Bien, amados, entonces ahí está mi hermana Gabriela. Jesús te bendiga, mi hermana Gabriela. Feliz día también para vos en esta hora. Ayer durante el servicio, durante la predicación, tuvimos la Santa Cena. Compartimos entonces cumplimos, le damos gracias al Señor porque pudimos entonces dar cumplimiento al mandamiento en obediencia. Y también entonces durante la predicación, la manera en que el Espíritu Santo pues me guió para desarrollar la predicación fue en la dirección, digamos, de dejar claro entonces la posición servil del ser humano. Porque, vean, es importante que todo el tiempo así, como se los repito y se los vuelvo a decir, y para mí no es molesto, y para ustedes es seguro siempre decirle las mismas cosas. La cuestión aquí es que la religión, el Señor Jesús, es tremendo cuando nosotros vemos en el Evangelio. Miremos lo fuerte que es la religión. Vamos a Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 10. Quiero que veamos Juan, capítulo 10. Miren, mis amados hermanos, aquí, miremos,
Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Muy fácil, 10:10. Juan 10:10. ¿Qué dice el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, ¿cuántos de alguna manera en algún momento hemos escuchado esta porción y se nos dijo, se nos habló o hemos oído que se asocia al, digamos decirlo así, el ladrón con Satanás, con el diablo? Prácticamente yo creo que casi que todos. Yo incluso también antes, en otro tiempo, sin el entendimiento, cuando pues no tenía claro el contexto bíblico y no había revelación en mi vida, la revelación pues del Espíritu Santo, o sea, no había la revelación, no había aún recibido esa revelación, porque recordemos entonces que la revelación, ahí está la tía Roxana, Jesús la bendiga, buenos días, la revelación de Dios, el conocimiento de Dios va en aumento, es progresivo. El Señor lo comparó con una semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, pero luego crece y se convierte en la más grande de las hortalizas, y sus ramas grandes y echan sombra, y después incluso las aves anidan en ella. Eso, entonces, y hace referencia a ese conocimiento progresivo, a esa revelación progresiva. Y bueno, entonces antes de que no tuviera esa revelación, la revelación suficiente, incluso yo también, al oírlo de otras personas, también incluso lo repetía. Acuérdese que el diablo viene para matar, para robar, para destruir, para hurtar, para matar y destruir. Y escuché en su momento cuando, pues, digamos, comencé en mi primer acercamiento a pastores o ministros predicando o enseñando en esa dirección, haciendo entonces alusión a este ladrón, haciendo referencia, perdón, al diablo como ladrón. Pero eso no es verdad. Miren, así como se los he dicho, el diablo es el acusador, el tentador, el que separa, el que divide, es muchas cosas, pero no se le pueden levantar falso testimonio. Nadie lo puede acusar de ladrón porque no se le ha robado nada a nadie. No se le ha robado nada a nadie. El engañador, el tentador, todas esas cosas, y son esos, digamos, adjetivos que lo representan, son ciertos, pero no, el ladrón no. Aquí no se está refiriendo el Señor Jesucristo a el diablo. A lo que el Señor Jesucristo se está haciendo entonces, a lo que el Señor Jesucristo se está haciendo referencia aquí es al sistema religioso corrupto de los, entonces en este caso, fariseos, representado en este caso por los fariseos. Hoy a ese sistema religioso corrupto, representado en la época de nuestro Señor Jesucristo por los fariseos, usted le puede llamar, le puede poner el nombre de la denominación que quiera, para que entonces de alguna manera, mis amados hermanos, pues no es que, digamos, a uno le dé, digamos, que te dijera miedo estar nombrando, estar diciendo. Solamente que pues de alguna forma trato de guardarme un poco, pues por misericordia, por compasión, a tal vez los más pequeños que por algún motivo escuchen esta enseñanza. ¿Ve? Y pues esos más pequeños que tal vez escuchen esta enseñanza sin el entendimiento, pues el diablo, como conozco sus maquinaciones, puede sacar ventaja para entonces levantarle argumentos en contra de lo que vaya a escuchar, perdón. Porque si ven, eso es lo mismo, hablando mal de estos, hablando mal de aquellos. Porque en el mundo, digamos, disfuncional en el que vivimos, en el mundo gobernado por la mentira y el engaño, hablar mal es decir la verdad.
A eso es lo que entonces hoy se llama entonces hablar mal. Al decir la verdad, y para decir la verdad se tiene que entonces deshacer la mentira. Y entonces por eso, de alguna manera, me cuido, a veces me retraigo para no decir nombres. Ana Victoria, mi hermana, Jesús la bendiga, pero en todo caso, el que tiene pues oídos para oír, oiga. Ese sistema corrupto que hoy en día, religioso corrupto, que hoy en día usted y yo podemos ver y palpar claramente, es a él mismo que entonces en la época de nuestro Señor Jesucristo representaba los fariseos y los saduceos. Aquí está dejando claro entonces cuando si usted quiere entonces vamos al 7 ahí mismo y dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces el Señor Jesucristo está dejando claro que Él es la puerta. O sea, que Él es el único camino, la única opción que el hombre tiene para poder establecer y permanecer en comunión con el ser divino, con el Dios que lo creó. Eso es a lo que el Señor Jesucristo está para poder establecer. Muchas veces entonces, incluso yo también decía restaurar la comunión. Pero de alguna manera, entonces la palabra, digamos, restaurar, no calza. Restaurar la relación, decía uno, o lo ha oído, o restablecer la comunión. Pero no calza, les voy a decir por qué. Porque, mire, la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron ya. Y bueno, entonces hablemos de eso para no salirnos del contexto, y todo es importante y todo es provechoso, todo el tiempo, siempre que no estamos aquí hablando, mientras no venga yo a hablarles de lo mío propio ni a, digamos, hablar de algo que no sea de él y de su obra, entonces es provechoso. No es restaurar porque, vea, hablando de relación, entonces en el antiguo pacto, que comienza por el principio, en Génesis. Lo que nosotros vemos entonces, escúchenme bien, en el antiguo pacto, en Génesis, en el huerto, cuando Dios forma al hombre, no cuando Dios crea al hombre. Pero si empezamos entonces a hablar en el Génesis capítulo 1, cuando Dios crea al hombre, vemos que ahí queda claro que se establece una, digamos, relación entre Dios y el hombre. Pero esa relación que aparece ahí en el capítulo 1 de Génesis es claramente visible. Es una relación entonces de la siguiente forma. Dios, escúchame bien, Dios y su criatura. Dios y su criatura. De una manera más general. Pero ya a partir del capítulo 2 de Génesis, cuando Dios forma al hombre en el huerto del Edén y lo aparta y lo pone en un lugar especial, entonces, cuando a partir de que Dios forma al hombre, o sea, que el hombre llega a ser un ser espiritual, porque cuando dice en Génesis 2:7 que formó al hombre del polvo de la tierra, recuerden, no está haciendo referencia a que en ese momento lo creó.
ya el hombre había sido creado, sino que tomó a un hombre de la humanidad que ya se había formado por obediencia al mandamiento de multiplicarse. Y a ese hombre entonces le insufló aliento de vida y llegó el hombre a ser un ser viviente. Quiere decir que estando vivo vivió. Así dice literalmente la traducción. Es que el hombre que tenía la vida de la carne, Steven, ok, bueno, perfecto. Mucho gusto, Jesús te bendiga, Steven. El hombre que tenía la vida de la carne, pero aún no tenía entonces un espíritu y no había vida espiritual en él. Y después entonces, posterior, ahí nosotros vemos se establece una relación, pero ya una relación más profunda, diferenciada del resto de la criatura. Flor de María, el Señor te bendiga, Flor, el Señor te guarde en su precioso nombre. ¿Ven? Y esa entonces relación de Dios como el creador y el hombre como, digamos, la joya de su creación, lo más importante de su creación, es la que por causa entonces del pecado del hombre en el huerto se rompe. Eso, mi hermano Alberto, el Señor Jesús te bendiga, buenos días. Se rompe, pero esa relación entonces se rompió, está rota. Y a partir de entonces dice la Biblia que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, porque el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces uno siempre recuerda que hereda de las cosas de sus padres. Uno hereda de sus padres. Bueno, pues entonces nosotros también heredamos de nuestros padres. Los seres humanos heredamos de nuestros padres, de los que nos dieron origen, porque eso es lo que significa padres, los que dan origen. La herencia que entonces nuestros padres, Adán y Eva, nos dejaron a todos los seres humanos fue entonces el pecado, la muerte, la separación espiritual y eterna de la criatura, del hombre, con su creador. Pero como les decía, entonces en el antiguo pacto, pero en el nuevo pacto, si ya nosotros vamos entonces al nuevo pacto, miremos un momento por favor. En 2 Corintios capítulo 5, 17. Segunda de Corintios 5, 17. Hola Patricia. Pucha, qué pena. Hoy sí estoy más afectado que nunca. Hola Patricia, Jesús te bendiga. Buenos días. Segunda de Corintios 5, 17. Miremos 5, 17 de Segunda de Corintios. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Ahí está mi hermanita Nina. Hola, Jesús te bendiga, Nina. Señor te guarde en su precioso nombre. Buenos días. Esto es esto es maravilloso y es muy literal. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yesenia, no, ya te había saludado, la primerita, claro, perdón. Esto es muy literal. Porque es tan literal como decirlo, entonces, como decirlo, no, como se lo dijo, perdón, nuestro Señor Jesucristo a Nicodemos. Alejandra, hola, buen día, el Señor te bendiga, saludos para ti y para las chicas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y por eso entonces hablamos de un nuevo pacto, y por eso entonces nuestro Señor Jesucristo se lo manifiesta a Nicodemo. Si no naces de nuevo,
Y todo eso está haciendo referencia a ese entonces, como les explicaba, no es correcto, no es suficiente decir que Jesucristo vino para restaurar una relación rota, restaurar la relación rota, sino que es más grande y es más alto, más maravilloso, porque vino fue a establecer una nueva relación, donde ahora el Dios que me creó por medio de Jesucristo me ha adoptado y me ha hecho hijo suyo. Carmen, Jesús te bendiga, el Señor te guarde. Buenos días. Oye, Marce, Jesús te bendiga, saludos, un abrazo. Ahora entonces, no es solamente mi Dios, es mi Padre. Y esto es grandioso y esto es maravilloso, mi hermano, porque es increíble, porque bueno, aún no se ha de manifestar entonces lo que hemos de ser. Dice entonces el Espíritu Santo por boca de nuestro amado hermano Pablo, entiéndame bien, que realmente pues todas las cosas que padecemos no se comparan a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando entonces en ese glorioso y maravilloso día pues de nuestra resurrección y nuestro encuentro con el Señor, podamos entonces verle cara a cara. Oscar Mario, Jesús te bendiga, saludos, buenos días. Un mejor pacto, claro, amén, gloria a Dios. Ahí va, muy bien, le damos gracias al Señor porque vemos cómo le da el entendimiento, nos da el entendimiento a todos. Un mejor pacto. Y eso es lo maravilloso de la gracia. Que entonces la gracia me convierte a mí, al polvo de la tierra, a un hombre que entonces en el cual hay pecado y hay maldad, pero aún con la concupiscencia del corazón, de mi debilidad, me convierte en hijo de Dios. Y tengo la plena certidumbre, la plena confianza que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay es mi Padre. Y que en Él puedo confiar y puedo entonces saber que el amor suyo hacia mí es entonces el mismo amor que manifestó y tuvo hacia su Hijo Jesucristo. Ahora por la fe en Él me lo manifiesta y me lo da. Entonces esto es grandioso y es maravilloso y por eso, mis amados hermanos, siempre debemos entonces esforzarnos por hablar bien, porque recuerden, hablar bien es entonces sinónimo de conocer bien y por eso hablar, decir como que nuestro Señor Jesús, la obra de Jesucristo en la cruz es el restaurar la relación rota, no es correcto, no es suficiente, no está bien. No está bien, porque es más grandioso, es más maravilloso. No restaura una relación rota, sino que establece una nueva relación. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dan gracias al Señor por eso? Maravillosa la gracia. Y bien, entonces, de igual manera, el poder entonces decir allí que el ladrón vino para matar, robar y destruir, haciendo referencia al diablo, no es correcto, no está bien, porque está, como les dije, es denunciando el sistema corrupto religioso, que para la época de su venida, para su manifestación, ya entonces había hecho y estaba guiando al pueblo, a los hombres, induciéndolos al error. ¿Se acuerda cómo el Señor Jesucristo los denuncia a esos ladrones que vinieron para matar, para robar y para destruir? ¿Recuerdan? Veremos un momento por aquí en Lucas. En Lucas.
creo que no, disculpen. No va a ser en Lucas, perdón. Vamos a verlo, no en Lucas, sino en Mateo. En Mateo. En Mateo ya les voy a decir aquí, en un segundo. Aquí cuando el Señor entonces, Jesús acusa a escribas y a fariseos, ay de vosotros, insensatos, ciegos, espérame, deme un momento que quiero que cerráis la puerta, quiero ver. Quería ver entonces un momento, pero bueno, todo el tiempo ahí estando se lo acusa, pero que cierran la puerta, que no dejan entrar, que no entran, y a los que quieren entrar no los dejan. Espérenme un momento, por favor, en Marcos, la levadura de los fariseos, cuídense de... Hay de vosotros fariseos 23-25, gracias Jessy, que se me... No, ya uno no ve bien, entonces... Bueno, hay de vosotros escribas ahí en el 23-25, que limpiad lo de afuera, sí, pero y quería que viéramos entonces, es una porción, si alguien me puede ayudar ahí mientras tanto a encontrarla, porque no, ya no veo ni con estas gafitas, bendito Dios, donde dice que entonces que no entran y que le cierran la puerta a los que quieren entrar. Aquí. ¿Cuál, amor? 23. 23:13. Ah, sí, señor. ¿Verdad que sí? Ahí está. Muy bien, gracias, hermanita Chely. 23:13 es la porción que quiero que encontremos para que veamos entonces. Dice así: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Se acuerda que entonces dijo que él era la puerta? Y es entonces que ellos como tal ya predicaban o enseñaban otro evangelio diferente. Otro evangelio diferente. ¿Cuál? Otro evangelio que es entonces de la justicia de Dios, no por medio de la fe, sino únicamente por medio de las obras. Y cuando estamos entonces, escúcheme bien, hablando acerca de fe, es importante que ya que nosotros avancemos y que de alguna forma entonces madurando, creciendo en el conocimiento, tengamos claro que a lo que la Biblia o cuando el Señor Jesucristo hace referencia hacia la fe, hablando a fariseos, a escribas, a publicanos, a los judíos, a todos los del pueblo de Israel, está haciendo referencia a creer en la venida del Mesías, del Cristo. Ya usted y yo entonces debemos madurar, debemos, digamos, crecer en el conocimiento y debemos entonces poder tener, ya debemos entonces tener claro el panorama a qué es lo que la Biblia llama fe y de qué es cuando se habla acerca de fe.
creer en la promesa de Dios, en la promesa del Padre, creer en lo que Dios habló, en lo que Dios dijo por boca de sus profetas, que iba a enviar al Mesías, al Cristo, al ungido, para, como dijo la mujer en el pozo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas, para manifestarnos su perfecta voluntad. Bien, entonces ese ladrón no es el diablo, no es el diablo, sino que es el mismo hombre por la corrupción y la concupiscencia de su corazón que pervierte. Pero que estén tentados, que son tentados por el diablo. Sí, sean tentados por el diablo porque ese sí es el papel del diablo, tentar. Pero de su propia concupiscencia, de su propia maldad, entonces el hombre en su corrupción pervierte el derecho, la justicia, siempre en todas las áreas, y en cuanto a la fe y a la espiritualidad es igual. Entonces ese ladrón, ese que vino a matar, a robar y a destruir, recuerden, no es el diablo. ¿Y por qué estamos entonces hablando de esto? Porque de alguna manera los que están conectados desde el principio, les decía acerca de la importancia de conocer bien a nuestro adversario, a nuestro enemigo. La Biblia se describe al diablo así, miren por favor. Miremos entonces en Primera de Pedro, capítulo 5, 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice así: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el tiempo, al cual resistid firmes en la fe. Amén. ¿Cuál es la forma, la manera de resistir al diablo? Repréndalo, hermano, repréndalo, dígale que usted que está debajo de sus pies zapatee, todo eso. ¿Se acuerda que así es la forma como resisten al diablo? Reprenda, reprenda. Diablo, y blasfeman contra las autoridades superiores, dicen claramente. Que Moisés, que el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio, sino que le dijo: Satanás, el Señor Jesús te reprenda. Amén. Resista al diablo, reprenda, y zapatean y hacen una cantidad de maromas y unas cosas que por eso le dice claramente que estos son entonces ignorantes. Blasfeman contra las autoridades superiores impuestas. Pero dice que la forma de resistirlo es estando, ¿qué? Firmes en la fe. Por eso todo el tiempo, como iglesia, como pastor, como cristianos, lo que nosotros debemos entonces es esforzarnos por procurar estar firmes en la fe y predicar y enseñar esa fe. Y predicando y enseñando esa fe, estamos entonces reafirmando para nosotros mismos esa fe.
¿Ve? Entonces es nuestro adversario. El Señor Jesucristo lo define a él como el enemigo. ¿Se acuerda cuando le preguntaron acerca de entonces de la parábola del trigo y de la cizaña? Dijo, un hombre sembró semilla buena, pero mientras dormía un enemigo sembró semilla. Y literalmente digo, y el enemigo es el diablo. Pero como les decía, estos ladrones, hurtadores, mentirosos, engañadores, contumaces, cuyo Dios es el vientre, los rapaces, en fin, así de esa forma los describe la Biblia, pues han quitado del Evangelio y han pervertido y predican otro Evangelio. Y pues dentro de ese Evangelio, otro Evangelio que predican, no hay lugar entonces para dar conocimiento acerca ni del diablo, ni del infierno, sino solamente ni del juicio de Dios, ni de la ira de Dios, ni de la justicia divina, sino que le han dado lugar solamente a hablar y a predicar y a enseñar únicamente acerca de un Dios de amor, de un Dios, digámoslo así también, bombero, apagafuegos, de un Dios entonces más igual o parecido a un genio de la lámpara, a donde todo aquel que pues tenga necesidad o tenga cualquier carencia de cualquier cosa puede entonces simplemente venir a pedirle una relación entonces viciada, donde de alguna manera no existe o no hay compromiso, sino de una vía de Dios para el hombre, donde entonces el Creador es una figura servil a la criatura. Y eso es, digamos, lo que ayer durante el servicio traté y me esforcé por entonces, pues nos estaba el Señor, por el Espíritu Santo, para que nos tengamos, o sea, tuviéramos claro el entendimiento, mis amados hermanos. Porque vean, mis amados hermanos, a raíz de todas estas circunstancias, por lo menos de los tiempos que estamos viviendo, de esta pandemia, del COVID, todo esto, si hay algo que de alguna manera, escúchenme bien, de alguna manera se ha visto entonces afectada, son las libertades, las llamadas libertades. ¿Ve? Y yo no sé cuántos de ustedes recuerdan, yo creo que no haya alguno que de alguna manera recuerde entonces haber estado o vivido tiempos como este, donde las personas no podían desplazarse libremente de un lugar a otro. O sea, se los digo, o sea, yo hasta donde he escuchado, he tenido más o menos conocimiento, se habla de antes de esta, de una pandemia desde la fiebre española, pero no veía o no se veía o no se hablaba que durante la fiebre española, la pandemia de la peste española, de la gripa española, entonces las personas no viajaran incluso. Hoy no, usted sabe que tuvimos tiempos el año pasado, aeropuertos cerrados, empresas de transportes de buses intermunicipales cerradas completamente. Entonces, si hay algo que esta pandemia ha producido es eso, que la libertad se ha visto coaccionada y entonces ya, digamos, entonces coaccionada está bien, sí, o sea, se ha visto limitada. Entonces, hasta las 9 de la noche puede circular. Toque de queda. En lugares más, digamos, que hay ejército y todo esto, toques de queda. Nadie puede circular después de las tal, no puede salir de su casa. Entonces, la libertad en este momento, las libertades, llamémoslo así, han sido o están siendo muy, muy afectadas. Y por eso el discurso de la corriente del mundo va dirigido
hacia esa dirección, para que otra vez entonces el hombre empiece a añorar y busque esa libertad. Y lo vemos entonces en la política. Lo vemos en la política. Porque nos tenemos que meter en el contexto. Porque acuérdense que entonces no se puede predicar de una cosa que no esté o no tenga que ver con usted o conmigo, porque es sacarlo de la realidad y simplemente hacerlo una liturgia, una vana repetición. Y lo vemos entonces en la política, y entonces hoy, a raíz de todas estas entonces prohibiciones por el COVID y todo eso, entonces ahora, y entonces aparte de eso, entonces prohibido salir y no puede, y ahora se tiene que obligar, se tiene que, vacunar. La vacuna obligatoria, no, pero es que yo no creo en las vacunas, yo no, y entonces obligatorio. Y tiene que obligar, pero es que a mí no me gusta la mascarilla, no me gusta, ¿cómo se llama? Andar con una mascarilla, uso de mascarilla obligatorio, no hay libertad. Todo eso, bueno, para ya no ser más específico, porque creo que todos tenemos entonces claro el entendimiento acerca de eso. Entonces ahora lo que viene, o digamos, es que entonces al verse cohibida de esa libertad, entonces el hombre siente esa esclavitud, entonces ahora lo que necesita o lo que hay o lo que viene son esos mesías, llamémoslo así, o esos entonces salvadores. Y esas promesas entonces de esas políticas y de todo lo que usted hoy en día ve es entonces ahora, llamémoslo de alguna forma, una promesa, un sueño de libertad, de traer entonces libertad. Y ese entonces, como les decía, digamos, mensaje progresista, político, hoy en día, es con esa promesa de libertad. Es buscando entonces esa promesa de libertad. Porque todo el tiempo entonces es el único propósito que el hombre no en su corazón haya el sentir que hubo en Cristo Jesús. Que el hombre no sirva. Y el proceso y el producto de esa libertad entonces está relacionada con eso, con la servidumbre. Y ayer explicaba acerca entonces de eso porque es importante tener claro, porque cuando vamos entonces a la relación con nuestro Señor, hablando de Él como Señor, entonces es dejando claro que yo soy su siervo, que yo soy su siervo. Y que entonces el Señor está aquí dejando claro que hay unos siervos buenos. Y que esos siervos buenos, entonces son los siervos que están vigilantes, que están velando, que están atentos. Pero está haciendo referencia entonces a velar, a estar atentos. Y esa velar y estar atentos, mis amados hermanos, es a permanecer en el Evangelio del reino de los cielos, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es a velar para que no se le eche levadura a la masa. Todo el tiempo, mire, la religión vino a matar, el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Cuando ustedes vean, y si son analíticos y si ponen atención, se van a dar cuenta cómo el mensaje cristiano
en las diferentes sectas y denominaciones cristianas, llamadas cristianas, el enfoque y el éxito está entonces, o el enfoque pues, o digamos el éxito sí como tal, como denominación, como cristianismo, está basado en ver los resultados en cuanto a ser personas mayor éticamente y moralmente correctas, mejores ciudadanos, mejores padres de familia, mejores hijos, mejores hermanos, e incluso entonces personas más prósperas que aporten a la sociedad. Yo recuerdo cuando yo llegué allá a esa al evangelio de la prosperidad, que fue donde yo pues caí, que le doy gracias al Señor porque me ha pasado por ahí para poder hablar desde adentro. Recuerdo cuando nos daban esas terapias entonces y el digamos, ¿cómo se llama? Bueno, había ministerio de hombres y entonces al ministerio de hombres llevaban empresarios de éxitos para el reino, así se llamaba. Y el hombre nos decía claramente, es que nosotros los cristianos estamos llamados para conquistar y se iban al Antiguo Testamento aquellas cosas estas maravillosas del rey David conquistando y wow, y todo lo que tocare con la planta de tus pies será tuyo y maravilloso aquel discurso y somos llamados a ser fuente de empleo. Los cristianos somos los que tenemos que tener las empresas más grandes. Y le decían a uno, ¿no ha visto al dueño de Colgate? Usted no sabe cuánto cuánto diezma. Con el solo diezmo de la familia de los dueños de Colgate. Yo me los conozco a todos. Los dueños de entonces Chick-fil-A en Estados Unidos, una cadena grandísima de un sándwich de pollo delicioso, el condenado ese, riquísimo. Se me hizo agua a la boca. ¿Ustedes sabían que Chick-fil-A, el dueño, es cristiano? No abren los domingos y es una cadena. ¿Y usted sabe qué es usted llegar a un mall donde todo el mundo sale los domingos y el restaurante está cerrado? ¿Por qué? Es el día del Señor. ¡Wow! ¿Y usted sabe cuánto es el diezmo de Chick-fil-A? Y así, le nombraban a uno los empresarios grandes de aquí del país. Este es cristiano. Y nosotros los cristianos estamos llamados. O entonces el hecho, por decirlo así, entonces, oigan, no, los cristianos, ustedes no toman, no fuman, no bailan, no cogen, no hacen, no miran, no tocan, no miran. Y todo el foco, todo el centro, mis amados hermanos, entonces quiero pues que nos ubiquemos, está dirigido, está en torno a únicamente el logro, es de esa forma, de esa manera. Pero no a crecer entonces y permanecer en la gracia como la gracia del Señor Jesucristo como la única opción para el hombre. Como la única opción, como la única oportunidad. En este momento existe una pandemia y hay vacuna, hay Pfizer, hay Sputnik, hay AstraZeneca, hay Moderna, hay la Soberana, la cubana, la Soberana. Hay mal contadas 8 opciones y entonces usted de alguna forma, de acuerdo al país, a su capacidad, whatever, puede incluso hasta escoger con cuál de ellas se vacuna. Pero para la condenación eterna, no. Jesucristo dijo, yo soy la única opción, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es la única.
única opción, la única oportunidad. Y el día es hoy. El día es hoy. El día es hoy. Como si entonces como no existiera sino la de Pfizer. Y hay vacunación y entonces uno, no, nosotros fuimos hasta Venecia a vacunarnos todos y después de que llegamos y vimos que era, entonces mandamos a traer a los niños y mandamos a ¿cómo se llama? A Araceli y después me llevé también a los colaboradores de la finca, que ahora es cuando. Ahora es cuando. Y llegamos allá a Venecia y hicimos fila de una persona. Y aquí entonces las filas en San José de kilómetros. Y no que para mayores de esto y que no para menores de aquello y para si están de allá, gloria a Dios, nada. De una vez venga Santiago, todos vacunados. Los trabajadores, digamos, en este momento, todos. Y en eso entonces es lo que nosotros debemos entonces ocuparnos y velar y estar atentos. Velar, eso entonces guardar la fe, tener celo por la fe, por el conocimiento y el entendimiento de la voluntad de Dios para la salvación del alma del hombre. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree no se pierda y yo lo resucite en el día postrero. Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces ese siervo fiel del que está haciendo referencia el Señor aquí en Lucas, volviendo allí, capítulo 12, porque estamos tomando este tiempo, porque anhelamos, deseamos ser ¿qué? Esos siervos fieles o no. El siervo vigilante, dice así, Cintia Sofeifa, hola, buenos días, el Señor la bendiga, Cintia, buenos días. En Lucas 12, el siervo vigilante, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá ¿qué? A servirles. Está hablando acerca de entonces la recompensa, que Él va entonces a darnos a compartirnos su gloria. ¿A quién? A esos siervos vigilantes. Mire, de cierto os digo, escúcheme, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Entonces ahí dice nuevamente el ladrón. Recuerde que no está hablando del diablo, sino de qué. ¿A qué llamamos entonces? ¿A qué dijimos que estaba llamando ladrón? A la corrupción del sistema religioso, a convertir la gracia del Señor en una religión, en la religión cristiana, donde el énfasis, el foco está dirigido a la superación, al éxito de la criatura. El cristiano, buena gente.
el cristiano buen padre, el cristiano buen hijo, el cristiano buen hermano, el cristiano buen trabajador, el cristiano buen ciudadano, el cristiano buen patrón, el cristiano exitoso, el cristiano con mucha prosperidad, con carro del año, con casa, condominio, con los chiquitos en la escuela privada, el cristiano con una familia maravillosa, el cristiano ética y moralmente correcto. Ahí está. Ahí está. No, es un llamado entonces del Señor cuando habla acerca de velar. Es para que, porque acuérdense, un poco de levadura leuda toda la masa. Se necesita solamente un poquito así. Ahorita nosotros estamos entonces en la finquita, estamos entonces vaquitas y hacemos yogur. Y maravilloso porque pues estaba trayendo unas papeletas de yogur y estábamos haciendo el yogur con un cultivo. Haga de cuenta como se hace es como eso, con un cultivo, con una levadura, llamémoslo así. Y entonces estábamos trabajando con una que había que ponerle para esa cantidad de leche, un ejemplo, bastante cantidad. Y ahora entonces conseguimos otra y cambiamos a otra que necesita solamente la puntica del cuchillo, o sea, la untadita. Y queda maravilla, ni para qué les voy, entonces, mejor dicho, ese yogur. Un poco de levadura leuda toda la masa. Se necesita solamente un poquito de buena, efectiva. Y eso es entonces de alguna manera a lo que entonces, escúchenme bien, el Señor está llamando velen. Y ustedes y yo debemos entonces velar. Y cada uno de nosotros debe velar por su propio espíritu, pero debemos como tal, escúchenme bien, como cuerpo de Cristo, como iglesia, velar los unos por los otros. Y estar atentos. Para que no venga ni un poquito de levadura y leude toda la masa. Ustedes no saben, esa es la lucha. Esa es la presión. Esa es la presión. En las consejerías, en cuando se presentan las circunstancias, al comienzo, y aún todavía. Y a uno mismo como pastor, viendo, digamos, su ministerio, entonces, bueno, pero todavía uno ve a fulano en estas, todavía uno ve a fulano todavía uno mismo está en esto. Pero todo el tiempo entonces es esa presión para a ver de qué manera entonces empieza uno a meter un poquito de levadura para que pues de alguna manera comencemos a hablar también de la importancia de nuestras cositas. Para ver de qué manera entonces también empiezo, digamos, de alguna forma a predicar para que a ver si ese hermanito que, digamos, todavía no sale de esa debilidad, de esa concupiscencia del corazón, de esa maldad, entonces a ver si se compone. Es fuerte. Es fuerte. Para ver si de pronto entonces de alguna manera pues vemos resultados entonces en cuanto a lo económico, en cuanto digamos a el comportamiento y no buscando o no procurando ver resultados en cuanto a la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, como el camino, el único camino al Padre. Únicamente no permanecer y predicar el Evangelio del Reino de los Cielos, la salvación del alma. La salvación del alma.
Entonces, que el Señor, mis amados hermanos, nos está diciendo, ese es el siervo bueno. Al siervo entonces, al cual es bienaventurado, y cuando él venga, le va a dar ¿qué? El galardón, la recompensa. Él mismo se ceñirá y le servirá. ¿Ve? Porque no nos podemos mover de la gracia. Porque no nos podemos entonces mover de la gracia, porque nosotros debemos estar atentos, porque el ladrón vino para matar, para robar y para destruir. Y porque lo que vemos y lo que hay alrededor, entonces, el ejemplo que tenemos es la iglesia corrompida. Es el cristianismo corrompido, ya apóstata. Y por eso entonces es tan fuerte y es tan grande la presión. ¿Por qué? Porque créanme, mis amados hermanos, que es dura y es fuerte la presión de esforzarse y procurar con todo el corazón estar haciendo las cosas bien y ser luz en medio de tantas tinieblas. Es difícil, es duro. ¿Ven? Y no vemos y no estamos entonces, digamos, ya viendo, pasando las mismas o teniendo las mismas recompensas o tenemos las mismas alegrías o las mismas felicidades que si estuviéramos de alguna forma haciendo mal las cosas. ¿Ve? Porque en el cristianismo, en la fe cristiana, ahora nosotros, el diablo es nuestro enemigo, no es nuestro aliado. No es nuestro aliado, es nuestro enemigo, es nuestro adversario. Pero una vez entonces se corrompe o nos corrompamos, nuevamente el diablo entonces deja de ser nuestro adversario y se convierte en nuestro padre. En nuestro padre. Y eso es lo que hace, o eso es lo que hay que entonces, como dijo el Señor, velar. Y no importa cuánto tiempo, dice que si llega a la primera, a la segunda vigilia, a la tercera, no importa cuánto tiempo tarde en la venida del Señor o que nos llame de este mundo a su presencia, lo más grandioso y lo más maravilloso es que como iglesia nos halle entonces velando, atentos. Y les digo, entonces eso es responsabilidad mía como pastor, pero no solamente mía como pastor, sino también como de ustedes como miembros del cuerpo de Cristo. Y nos debemos entonces animar los unos a los otros para poder entonces efectivamente no desviarnos de la gracia, no apartarnos entonces, no permitir que un poco de levadura entre, porque va a leudar toda la masa. Cuidarnos entonces de los entonces falsos obreros, de las falsas doctrinas, de las mentiras, del engaño, de todos estos entonces que de alguna forma vienen promoviendo o queriendo, digamos, o hablan de libertad y quieren entonces confundir más de lo que ya, digamos, el hombre está. Y ahora en este caso, como siervos del Señor, nosotros debemos enfocarnos en poder predicarles correctamente el Evangelio, anunciarles entonces que Dios ya de ellos tuvo misericordia, que no tienen por qué irse a una condenación eterna, que no tienen por qué permanecer para siempre separados del Dios que los creó,
que hay arrepentimiento para perdón de pecados mediante la fe en Jesucristo. ¿Ve? Y tener entonces poner mucha atención para que nosotros no prediquemos otro evangelio diferente, para que no prediquemos un evangelio diferente, para que no escuchemos un evangelio diferente. Vean, tal vez de alguna manera ustedes, digamos, no lo notan o no saben, pero sí existe y sí hay muchísima presión, en este caso sobre mí, y yo sé que de alguna forma, entonces esa misma presión está sobre ustedes, para que predique otra cosa. Ay, pastor, pero a mí no me parece. Pero bueno, a usted no le parece, pero yo se lo digo porque lo sé. Porque lo sé. Porque la hay, no me la estoy inventando, ni tengo delirio de persecución, ni nada por el estilo, pero la presión es, ay, a ver si de pronto, pastor, mi esposa se compone. Ay, a ver si de pronto, pastor, mi esposo se compone. Ay, para ver si de pronto, pastor, la situación económica nos mejora. Y entonces soy consciente de muchas personas, mucha gente que, digamos, de alguna manera deja de congregarse y deja de invocar el nombre del Señor, precisamente porque no encuentran o no escuchan la respuesta para esas necesidades suyas específicas. Y como me lo dijo una vez, ¿se acuerdan que les he compartido el testimonio de una persona que realmente le abono su honestidad? Le prediqué y le prediqué con todo el corazón el Evangelio. Estaba pasando una circunstancia dura económica. Y me lo dijo en la cara, me dijo, sí, vea, yo le agradezco de verdad muchísimo eso del Evangelio y el tiempo y todo eso, pero yo lo que necesito en este momento es plata. Así me lo digo, así. Le abono, como le digo, la honestidad. Me dijo, sí, yo sé eso de lo del reino, de los cielos y la vida eterna y la fe en Jesucristo, pero en este momento lo que yo necesito es plata. Le abono la sinceridad. Fue honesta. Me dijo en la cara, o sea, más o menos eso que usted me está hablando, de lo que usted me está diciendo, no es lo que yo necesito escuchar. Yo quiero y necesito es escuchar de qué manera entonces Dios me va a ayudar o qué hago para que Dios me ayude para conseguir una plata que necesito urgente. Y así es. Y otros necesitan escuchar entonces cómo, digamos, tener mejores relaciones interpersonales o cómo solucionar entonces aflicciones, problemas familiares. Otros necesitan ver cómo tratar con esos hijos que están entonces, cómo tratar entonces con esa circunstancia de adicción a esto, a lo otro, de perversidad. Y entonces uno siempre de alguna manera se va a cuestionar o se está cuestionando de alguna forma. Entonces, pero ¿será que? Y recuerdo entonces bien, gracias al Señor, porque el Espíritu Santo trae a mi memoria las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Que hay dos tipos de hombres, los que edificaron su casa sobre la piedra, la roca, y el que edificó su casa sobre la arena. Y dice, al que escucha mis palabras y las hace, lo compararé al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero el que edifica sobre la arena es entonces el que edifica su casa sobre la arena. Muchas opiniones. Muchas puertas. Y le suman y le añaden entonces a la gracia, o le quitan a la gracia, y le predican o escuchan y predican un evangelio diferente. No un
únicamente la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, como el único Señor, suficiente Salvador, al que el Padre envió al mundo, como la única opción, no como una de tantas. Ahí ve uno, ¿se acuerdan? Les he contado el testimonio de esta señora que es ahora, digamos, hacia la candidata a la presidencia allá en Colombia, que cuando le preguntan acerca de su fe, entonces empieza y bueno, no sabe por dónde coger una papa caliente, no sabe por dónde agarrarla. Y finalmente entonces, bueno, pues sí cree en Jesucristo, pero de todas maneras, puña, ¿y entonces cómo hago para quedarle bien a todos? Entonces, por un lado dice que sí cree en Jesucristo y confiesa que entonces está de acuerdo con su doctrina y su enseñanza, pero piensa o cree que pues de igual manera las demás personas y las demás fe o las demás creencias también tienen una oportunidad, y finalmente que no piensa, que no cree que únicamente sea a través de Jesucristo. Un enredo. Y entonces ayúdate, que yo te ayudaré. Entonces usted no sabe que la fe sin obras es muerta. Claro que sí, la fe en Jesucristo es importante, pero además entonces están las obras de misericordia, además está entonces también los sacramentos. La fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, por supuesto, pero pues no se puede comer carne de cerdo, no se puede tomar café, no se puede trabajar el sábado, no pueden las mujeres usar pantalón, no pueden pintarse, no puede, entonces no puede, tiene que, porque la fe sin obras es muerta. Y los otros, por el contrario, entonces no se preocupe, no se esfuerce, ya el Señor pagó, Él ya lo hizo todo por usted en la cruz y nada, entonces tranquilo, el que peca y reza empata. Y hacia esos dos, hacia la derecha y hacia la izquierda, es todo el tiempo la tentación. Pero el siervo vigilante, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, es que está lleno del Espíritu Santo. Es el obrero aprobado, el que es la llenura del Espíritu Santo. Y esa llenura del Espíritu Santo no, escúchenme, es posible si no es únicamente por medio de la fe en Jesucristo, en el Mesías, como único suficiente Salvador. Y esa fe es la que viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es la fe que proviene de la Biblia, de leer la Biblia, de escudriñar la Biblia, de meditar en lo que escrito está. Por predicar, por enseñar la Biblia y lo que en ella escrito está. Así como nosotros, y no está mal ponernos entonces como hay referencia o como ejemplo, porque hasta hoy, por la misericordia, por la gracia de Dios, ¿hasta cuándo? Hasta hoy estamos velando. Y ese debe ser y esa tiene que ser nuestra oración. Y de eso entonces es que cada uno de nosotros debemos entonces estar persuadidos y esforzarnos por estar atentos, vigilando. Porque si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. No podemos convertirnos en religiosos. No podemos añorar, porque sí, claro que sí, la religión es más efectiva. Miren, la religión es más efectiva. El efecto, digamos, ¿cómo decir? Los resultados se ven pronto. Pero el problema con la religión es que esos resultados que se ven en el tiempo no permanecen. No permanecen. Es como usar un fertilizante químico y usar un fertilizante orgánico. Siempre. Cuando usted fertiliza
cultivo con un fertilizante químico, ya. En 2 patadas. Viera cómo se viene el maíz, lo que usted, el zacate, lo que sea. Eso se viene grandioso, maravilloso. Pero es entonces flor de un día. ¿Por qué? Porque entonces usted nuevamente, para que vuelva a cultivar, tiene que ahora echar más fertilizante. Entonces eso es lo que pasa con la religión. Cuando se mete uno a predicar para la carne, y cuando entonces empieza un poquito, pero para que después ver resultados hay que más, y cuando se va a dar cuenta, se convirtió simplemente en eso, y ya de la gracia se olvidó y se cayó. Entonces ya llega un momento donde no sabe si fue por la sangre de Jesucristo, por la obra del Hijo de Dios en la cruz, o porque entonces ahora quítate de que somos más santos que tú. ¿Se acuerda que así le dicen al Señor, el pueblo de Israel? Quítate, que somos más santos que tú. Como dicen, son más papistas que el Papa. Ese es un buen término, ¿recuerdan a qué hace referencia? Pero en el Evangelio, en el libro del profeta Isaías, le dicen al Señor, quítate, que somos más santos que tú. ¿Ven? Cambie usted un fertilizante orgánico, entonces la primera cosecha no vaya a esperar que le vaya a dar un poco, no. Pero la próxima un poquito más y le va añadiendo más capa vegetal al suelo, le va metiendo más nutrientes, y hasta que llega un momento donde ya recupera el suelo, pero es un proceso. Lo mismo ocurre con la gracia. No espere y no vamos a ver esos resultados de que ya estamos limpios y que entonces ética y moralmente, pero poco a poco. Conforme el Señor va haciendo su obra, su extraña obra, su operación, su extraña operación, y crecemos en la gracia, crecemos en el conocimiento y el entendimiento de que no va a ser jamás y nunca nuestra propia justicia, sino la justicia que es establecida por Dios, y la justicia que Dios estableció es que su Hijo murió y derramó la sangre para el perdón de nuestros pecados. Y conforme vamos avanzando y leímos la palabra y meditamos en la palabra y escuchamos y la fe aumenta, entonces así mismo también entonces el Señor nos va limpiando con su palabra, nos va ayudando para que entonces efectivamente, así como en Primera de Juan, recordemos esto, es el resultado de la gracia permanente, constante. Tercera de Juan. Tercera de Juan no tiene capítulo, solamente 2. Tercera de Juan 2 dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el anhelo y ese es el deseo ferviente de mi corazón por ustedes y para ustedes. Y ese debe ser también el anhelo y el deseo ferviente de sus corazones para mí y para nosotros y para el vecino. Porque yo, al predicarle el Evangelio, no es que yo no quiera, mis amados hermanos, que esa circunstancia económica que está pasando, de alguna forma el Señor intervenga milagrosamente y lo ayude. Yo no quiebre, yo no, es que no quiera que esa circunstancia de ese matrimonio arrasado por la infidelidad, se restaure y pueda haber armonía y paz y estabilidad para los hijos en esos hogares. No es que yo no quiera, no es que yo no lo desee. Claro que sí. Pero por encima y sobre todas las cosas, lo que anhelo y deseo con mayor fervor es que esa alma, ese espíritu, vuelva al Dios que lo creó. Que establezca esa relación
Porque todas esas cosas que está pasando y que está viviendo son producto de no tener una relación con el Dios que lo creó. Que entonces lo más urgente, lo que realmente es urgente es que se establezca esa relación. Recuerden, que se establezca, no que se restaure. Y esa relación se establece por medio de la fe en Jesucristo, donde entonces ahora deja de ser un hijo del diablo para convertirse en un hijo de Dios. Y si es un hijo entonces de Dios, ahora Dios es su padre, pues él tiene cuidado de él y va entonces a meterlo en disciplina, va con vara a corregirlo y va entonces a pasar a vivir lo que tenga que pasar y lo que tenga que, pero él lo va a sostener y lo va a ayudar. Y aunque pase por él las aguas, estas no lo anegarán, y aunque pase por el fuego, la llama no arderá en él. El Señor lo va a ayudar, lo va a hacer. Pero primeramente, dejando claro que lo más grandioso y lo más maravilloso es que entienda que la necesidad urgente es la salvación de su alma. Porque no se sabe ni el cuándo, ni el día, ni la hora. Entonces lo dice, porque así cuando menos penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y esa circunstancia económica no sabemos entonces si va a estar aquí para ver el desenlace. Esa circunstancia sentimental, matrimonial, de salud, no sabemos si incluso va a estar aquí o si va a venir el Señor o lo va a llamar de este mundo a su presencia. Entonces ahí es donde es importante que tengamos esto en presente. Esforcémonos, hermanos amados, por permanecer y por predicar a Jesucristo, el Hijo de Dios, como la única alternativa, como la única opción que el Padre ha dado, y que solamente es por medio de Él y gracias a su obra en la cruz, a la sangre que Él derramó, que ahora nosotros los hombres podemos estar en su presencia, podemos ser hechos hijos suyos, podemos decirle Abba Padre. Que el Señor nos ayude. Entonces esta noche continuamos y vamos entonces ya a profundizar en cuanto a la enseñanza. Vamos a despedir este tiempo orando. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bien, mis amados hermanos, un feliz día para todos, que el Señor Jesús los guarde en su precioso nombre. Chao, chao.